Hola, un saludo a todos. Lo primero presentarme, mi nombre es José Manuel Almeida y trabajo en la biblioteca de la Universidad Complutense. Concretamente me podéis encontrar en la biblioteca de la Facultad de Filología. Bueno, debido a las circunstancias que ya todos conocemos, al final esta sesión de herramientas OCR y digitalización, que está enmarcada dentro del taller Análisis, herramientas digitales para el análisis cuantitativo y cualitativo de textos, vamos a realizarla en este formato virtual y reducido. Aún así, espero que nos podamos ceñir al tiempo y a ver si podemos ver toda la información relevante que teníamos pensado en un primer momento. Entonces, sin más, vamos a empezar herramientas OCR. Voy a partir de la base de que entre vosotros puede que haya cierta disparidad. A lo mejor algunos de vosotros sabéis perfectamente lo que es el OCR y a lo mejor hay otros que es la primera vez que escucháis la palabra. Por lo tanto, me gustaría intentar, en la medida de lo posible, abarcar los dos extremos y por eso mi idea es dividir la sesión en dos partes. En una primera parte veríamos una pequeña presentación con la que poder hacernos una idea general de lo que es el OCR, pero no solo del OCR, sino que al ser un proceso que está incluido en un proceso más amplio, también veríamos algunos aspectos sobre digitalización y en una segunda parte me gustaría hacer una demostración práctica con AVI. El editor de OCR de AVI puede ser a nivel usuario uno de los programas más potentes que podemos encontrar y aunque no es perfecto, vais a ver que tiene un funcionamiento muy sencillo al alcance de cualquiera y que nos ofrece muchas posibilidades. Por lo tanto, vamos a empezar con la presentación y lo primero que tendríamos sería la definición. ¿Qué es el OCR? Bueno, pues el reconocimiento óptico de caracteres, generalmente conocido como OCR, sus siglas en inglés, es una tecnología dirigida a la digitalización de textos. Esta tecnología identifica automáticamente a partir de una imagen símbolos o caracteres de un alfabeto para luego almacenarlos en forma de datos. Vamos a ver esto con dos ejemplos. Bien, tenemos a la izquierda una imagen JPG que hemos sacado de un escáner y vemos como este texto nosotros no lo podemos manipular. Lo más que podemos hacer es zoom para poder leerlo más cómodamente. Si quisiéramos buscar una palabra en este texto, pues tendríamos que leer hasta dar con la palabra. En cambio a la derecha tengo un PDF editable que he generado de esta imagen y vemos como ya el texto sí lo podemos manipular. Lo podemos copiar y pegar donde quisiésemos, lo podríamos editar, incluso podríamos buscar palabras. Sacando el cuadro de búsqueda con control F, escribimos una palabra y me indica su ubicación. Pues la tecnología que ha transformado esta imagen en un documento de texto ha sido la tecnología OCR. Bien, pues sabiendo ya a qué nos referimos cuando hablamos de OCR, a esta tecnología, vamos a ver cómo funciona. Sin entrar en términos técnicos informáticos, ¿qué hace un software de OCR cuando oceriza una imagen? Pues lo que hace es inspeccionar la imagen píxel a píxel. Analiza la estructura de la imagen y divide la página en bloques. Creará bloques de texto, bloques de tablas, bloques de imágenes, etc. Identificados los bloques, va a intentar individualizar los caracteres. Y una vez que ha señalado los caracteres, los va a comparar con un conjunto de imágenes patrón que tiene en su base de datos y les va a dar un determinado valor textual. Lo vemos aquí también con ejemplos. A la izquierda tenemos una página que el programa ha dividido en bloques. Tendremos aquí un bloque de texto principal, aquí otro, aquí un bloque de texto secundario, aquí un bloque de imagen. Seguidamente va a intentar individualizar cada línea de texto. Y una vez que las haya individualizado, va a intentar individualizar cada carácter. Abajo vemos cómo ya ha segmentado los caracteres y es cuando el programa va a empezar a tomar decisiones. Y a este segmento de imagen le dará valor de D. A este segmento de imagen le dará valor de O, y así con todo el texto. ¿Y para qué se utiliza el OCR? Bueno, me imagino que a vosotros como filólogos
os interesa porque a partir de la digitalización de un documento o de la digitalización de la edición concreta de un libro, tras ocerizarlo, estáis ya en condiciones de empezar a analizar o a estudiar ese texto con el apoyo de programas informáticos. Por ejemplo, a un software de indexación de contenidos le das un simple escaneo y no vas a saber qué hacer con él. Necesita que ese escaneo haya sido tratado y ya lo pueda tomar como texto y no como imagen. Pero como os pongo aquí, el OCR hoy día es una tecnología transversal que se emplea en numerosos sectores. Aquí os he puesto algunos ejemplos, como es la gestión administrativa, el reconocimiento de matrículas, aplicaciones móviles, etc. Bien, y en la práctica. Bueno, pues hemos visto la definición de OCR, hemos visto su lógica interna y su uso. Pues ahora me gustaría que viésemos con qué aspectos principales nos vamos a encontrar en el proceso que va desde que decidimos digitalizar un documento hasta que finalmente lo tenemos digitalizado y ocerizado. En ese proceso vamos a tener dos fases. Una primera fase que será la de digitalizar y otra que será la de ocerizar o reconocer. Digitalizar nosotros lo podemos definir como obtener un documento digital a partir de un documento analógico. Pues bien, como veis en la imagen tenemos el papel, donde está la información que a nosotros nos interesa, la pasamos por un escáner y ese escáner nos dará un archivo de imagen. En una segunda fase, el archivo de imagen vamos a procesarlo con un software de OCR para que nos dé el resultado final, que será el archivo de texto. Aquí me gustaría indicar dos ideas. Veis que tanto en el archivo de imagen como en el archivo de texto he puesto PDF. Bueno, esto es un tema que a veces lleva a confusión porque el PDF realmente no es ni archivo de imagen ni archivo de texto. El PDF realmente es un formato que sirve para componer documentos y esa composición pues puede hacerse con imagen o puede hacerse con texto. No sé si os habrá pasado alguna vez que tenéis dos PDFs aparentemente iguales y en uno podéis seleccionar texto y en otro no. Pues se debe a que uno está compuesto por una imagen y el otro ha pasado ya por el proceso de reconocimiento y está compuesto por texto. Y también me gustaría decir que hablamos de dos fases, digitalizar y ocerizar, pero no tiene por qué siempre hacerse una fase y después la otra. Sabéis que hay muchos escáneres domésticos que ya incluyen una aplicación de reconocimiento de caracteres y podríamos hacer el proceso de una sola vez. Pero lo recomendable va a ser digitalizar y después ocerizar. Va a ser lo recomendable porque vamos a poder controlar el proceso. Y al controlar el proceso vamos a poder corregir los errores antes de obtener el documento definitivo. ¿Por qué digo corregir los errores? Porque tenemos que tener en cuenta a día de hoy que a pesar de que los programas de OCR son cada vez más potentes, cuando hacemos un reconocimiento de caracteres siempre van a aparecer errores. Hoy día no existe un sistema 100% libre de errores. Y menos en la documentación que a nosotros nos puede interesar, como puede ser documentación antigua, documentación de fuentes especiales como periódicos, documentación manuscrita, etc. Entonces, para minimizar esos errores y conseguir documentos verdaderamente útiles, siempre vamos a tener que dedicar un tiempo a la revisión y a la corrección. Vale, pues como hemos visto en estas dos etapas en estas dos fases pasamos por 5 etapas: por el papel, por el escáner, por el archivo de imagen, por el software de OCR y por el archivo de texto. Pues ahora me gustaría ver alguna característica de estas 5 etapas, aunque sea brevemente, y así podemos completar una visión de conjunto. El papel. ¿A qué podemos hacerle un reconocimiento de caracteres? Pues a cualquier documentación que contenga texto y consideremos que podemos digitalizar. Por lo tanto, documentación impresa, libros, periódicos, páginas mecanografiadas, también a manuscritos, y si tenemos escáneres específicos, pues también podremos hacer el reconocimiento de caracteres a rollos de microfilm, etc. ¿Cuál va a ser la fiabilidad del reconocimiento?
Lo que hablábamos antes de que no hay ningún sistema 100% libre de errores. Bueno, pues aquí, ciñéndonos tan solo a la tipografía o a la escritura, sin tener en cuenta la calidad de la imagen ni el estado en que se encuentra el documento original, a día de hoy los resultados para documentación impresa contemporánea, siglo XIX en adelante, van a ser bastante buenos. Para los impresos del siglo XV al XVIII también van a tener buenos resultados, aunque en ocasiones puede depender de la tipografía que se haya utilizado, y en cambio para la documentación manuscrita a día de hoy los resultados no son tan positivos. Aunque hay que decir que aquí los avances son cada vez más significativos, existen muchos equipos de investigación que están trabajando en este campo e incluso está apareciendo un nuevo concepto a modo de rama del OCR, que es el HTR, que es el reconocimiento de texto manuscrito. Bueno, también relacionado con el papel, tenemos que decir que muchas veces nuestro resultado va a depender del estado en que se encuentre el propio documento. La documentación puede presentar problemas que no nos van a ayudar para nada a que consigamos un buen reconocimiento de caracteres. ¿Y a qué me refiero? Pues como veis en la diapositiva, a documentos deteriorados, a manchas en el papel, a tintas corridas, a malas impresiones. La solución, pues muchas veces no habrá alternativa, y el estado en el que se encuentra el documento original va a incidir enormemente en el resultado final. Pero otras veces sí puede que tengamos dos ejemplares de una misma edición y entonces podremos valorar y decidir cuál se encuentra en mejor estado para digitalizar. El escáner. Bueno, del escáner tan solo saber qué es el escáner. El escáner y la cámara digital son periféricos de entrada, permite la captura de imágenes y su posterior conversión a un formato digital. También saber que tenemos diferentes tipos de escáner y, dependiendo de la documentación, un escáner nos será más efectivo que otro. Os he puesto aquí diferentes escáneres, como son el escáner plano, el escáner con alimentador de hojas, el cenital ligero para documentación encuadernada, la cámara reflex, utilizada como escáner de documentos, y los cuatro de abajo son quizá escáner de un nivel profesional y acceder a ellos no es tan sencillo, pero saber que tenemos el escáner de microfilm, el planero, el cenital o aéreo y el escáner para libros de gran formato. Del escáner podemos configurar muchos parámetros, como sabéis, como la resolución, la profundidad de color, si queremos escanear en color, en grises o en blanco y negro. También podemos configurar el formato, la ubicación y el nombre que le queremos dar a los documentos generados, pero me gustaría sobre todo destacar el parámetro de la resolución, ya que va a ser esencial para obtener un buen reconocimiento. ¿Cómo podemos definir a la resolución? Pues como el número de muestras que tomamos del original para conformar la imagen digital. Aquí a la derecha veis cómo la resolución se mide en dpi o puntos por pulgada, y veis también cómo a más dpi la imagen se forma de una manera más completa. Por lo tanto, lo recomendable es escanear a resoluciones altas. Para captar el mayor número de detalles. Generalmente se recomiendan estos valores que aquí os pongo. Para textos con tipos claros de fácil lectura, escanear mínimo a 300 dpi. Para textos con tipos pequeños u originales de poca calidad, escanear a 600 dpi o puntos por pulgada. Y fuera de estos márgenes tenemos que por debajo de los 300 los resultados no siempre van a ser buenos, y por encima de los 600 lo que estamos haciendo realmente es ralentizar el proceso, ya que las mejoras no son significativas. Bien, y llegamos a la tercera etapa. La tercera etapa es el archivo de imagen, y es cuando el papel ha salido del escáner y nos da como resultado el archivo de imagen. En el mundo de la digitalización de documentos se suelen emplear principalmente dos tipos de archivo de imagen, que son el JPG y el TIFF.
El JPG es un archivo comprimido con pérdida. Esto quiere decir que cada acto que hagamos, cada acción que hagamos sobre el archivo, vamos a ir perdiendo progresivamente calidad de imagen. En cambio, el TIFF es un archivo comprimido sin pérdida. Lo podemos editar las veces que queramos, que siempre vamos a conservar la calidad de imagen. También el JPG, al ocupar muy poquito espacio en disco, es ideal para funciones de difusión de imagen, y el archivo TIFF, al no perder calidad, es ideal para las aplicaciones de edición de imagen y es ideal para funciones de conservación de imágenes a modo de máster. Bien, entonces yendo ya a la cuarta etapa, tendríamos ya el software de OCR. Aquí os he puesto una lista con las diferentes posibilidades a las que podríamos echar mano para ocerizar nuestros documentos, pero evidentemente no todas nos van a servir. Por un lado estarían las aplicaciones web que podemos encontrar por internet, generalmente gratuitas. Os he puesto estas dos, pero existen muchas más, pero sus resultados son muy pobres y menos para nuestros propósitos, que buscamos un nivel de acierto alto o muy alto, por lo tanto no nos servirían. Luego tenemos el software propietario. Estos programas son ya de pago. Tenemos el Acrobat de Adobe, que muchos conoceréis. Realmente este es un editor de PDFs muy versátil y entre sus funciones tiene la del reconocimiento de caracteres. Pero sus resultados tampoco son buenos, desgraciadamente, y por lo tanto tampoco nos serviría. Aunque tenéis que saber que la función la tiene y en algún momento, como es un programa algo más accesible que otros, nos puede sacar de un apuro. Luego tenemos estos otros dos programas que son OmniPage y Iris Reader. Estos son ya de un nivel superior y estos dos programas se han utilizado tradicionalmente en gestión administrativa. Y dentro del software propietario finalmente tenemos Avifine Reader, que este programa sí nos va a interesar. Luego, como vamos a verlo más detenidamente, aquí tan solo decir que este programa es el que se ha usado y se usa en la práctica totalidad de los proyectos de digitalización de patrimonio histórico y cultural. Y por último tendríamos el software de código abierto o software libre. Estos programas generalmente son a nivel de usuario difíciles de manejar. Por ejemplo, Tesseract y Kraken son dos programas que no tienen interfaz de usuario. Cada orden que le damos al programa la tenemos que hacer desde la línea de comandos, aspecto que complica su uso. Y luego hay otros que sí tienen interfaz de usuario, como es OCR for All, pero lo que pasa que es un programa modular. Aquí cada acción la vamos a tener que hacer, por así decirlo, en un subprograma, aspecto que también dificulta su manejo. Y por último, un caso diferente es Transcribus, que ahora vamos a ver un poquito con más detalle y que sí nos va a interesar, y ahora lo vemos con más detenimiento. Entonces, resumiendo, los dos programas que considero más interesantes y que podemos aprender a utilizarlo y que está al alcance de cualquiera serían Avifine Reader y Transcribus. Bien, Avifine Reader, ahora vamos a hacer la práctica, por lo tanto aquí tan solo deciros que ese software OCR líder en proyectos culturales, que es de pago, tiene una licencia de empresa, otra estándar más económica y luego tiene una versión de prueba de 30 días gratuita con prácticamente todas las funciones disponibles. Por lo tanto, yo creo que es una buena opción descargarse esta versión, realizar algunos trabajos pequeños que tengamos que hacer o simplemente para trastear con el programa y aprender a usarlo, y después ya cada uno valorar o plantearse si necesita o no adquirir el programa. Quizá lo ideal sería que desde la universidad pudiéramos acceder a él, pero bueno, de momento eso no es posible. Y rápidamente alguna característica sobre su editor, pues que tiene multitud de formatos de exportación, como luego veremos. Tiene hasta 195 diccionarios distintos. Estos diccionarios además nosotros los podemos ir ampliando a medida que detectamos palabras que no están incluidos en los diccionarios.
Luego tenemos una herramienta de verificación bastante buena e interesante que nos va a servir para revisar y corregir errores en el reconocimiento. Y luego el programa también tiene la posibilidad de trabajar con archivos multipágina y con procesos en lote. Para entendernos, esto de los procesos en lote es cuando iniciamos un proyecto, nosotros podemos cargarle de una vez 10 libros que hayamos digitalizado y que tengamos en 10 archivos diferentes. Pues lógicamente llevará más tiempo que ocerizar una simple página, pero es interesante y no todos los programas lo tienen porque nos permite controlar el proceso desde un único punto. Y Transcribus. Bueno, Transcribus es una plataforma que está integrada en un proyecto de investigación, el proyecto de investigación READ. Este proyecto de investigación pertenece a la Universidad de Innsbruck y está financiado por la Unión Europea. Aunque nos permite trabajar con impresos, el verdadero objetivo del proyecto es el desarrollo del reconocimiento automático y la transcripción de documentos manuscritos. Nos lo podemos descargar desde este enlace que aquí os pongo, transcribus.eu. Tiene muy fácil descarga y muy fácil instalación, y si os lo descargáis veréis que es una herramienta que se basa en la inteligencia artificial y en el aprendizaje automático. Bien, la plataforma proporciona una herramienta de transcripción para que nosotros transcribamos parte del documento que queremos reconocer, y de esta forma entrenamos a su motor HTR, a su motor, como ellos lo llaman, HTR, de reconocimiento de texto manuscrito. Por ejemplo, si tenemos un documento de 10 páginas, nosotros transcribimos una. Si tenemos un documento de 100 páginas, nosotros transcribimos 10. Luego, en las páginas que hemos transcrito, nos tenemos que cerciorar de que aparezcan todos los caracteres o símbolos que existen en el documento completo. Después, el programa coge esta transcripción parcial que hemos hecho, la estudia y genera un modelo. Y con ese modelo va a intentar transcribir automáticamente el documento completo. Los resultados que está dando parece que son bastante positivos, pero bueno, como dijimos, no existe ningún sistema 100% libre de errores. Aquí os he puesto un pantallazo de la página principal de Transcribus. Aquí tendremos nuestro documento. Veis cómo el programa ha individualizado las líneas, y si estuvieran mal individualizadas con estos botones podríamos modificarlas. Y aquí a la derecha tenemos la herramienta de transcripción. Estos números que se han generado corresponden a cada línea. Por ejemplo, esto sería página 1, línea 1, página 1, línea 2, etc. Transcribiríamos aquí un determinado número de páginas, las mandaríamos al sistema y el sistema generaría un modelo de transcripción con el que intentar transcribir el documento completo. Ahora bien, podemos hacer reconocimiento de caracteres de impresos, podemos, sin generar modelo, sin transcribir un determinado número de páginas. Es más, como veis aquí, nos permite la opción de lanzar el proceso con el reconocimiento de AVI Fine Reader. La versión que podemos usar aquí de AVI es una versión antigua, no vamos a poder usar todos los recursos que nos ofrece AVI, como el verificador, pero bueno, es una forma muy válida de utilizar AVI que nos va a dar bastante buen resultado. Y llegaríamos a la quinta y última etapa. El resultado que nos da el software de OCR lo vamos a poder exportar a los diferentes tipos de archivo. Aquí también os he puesto un pantallazo de Transcribus, concretamente esta es la página de exportación de Transcribus, y veis cómo, y aquí están las diferentes opciones que podemos elegir para exportar nuestro resultado. Veis cómo tenemos PDF, veis cómo tenemos un .doc para poder exportarlo a un procesador de texto, tenemos TXT para poder exportarlo a un editor de texto, y si hemos estado digitalizando y ocerizando listados o tablas,
podríamos exportarlo al formato, al tipo de archivo XLS para poder abrirlo, por ejemplo, en Excel. Y también en Transcribus vemos cómo existe el Transcribus Document, que realmente es un archivo de metadatos, y tenemos también la posibilidad de exportar el resultado a TEI. Como sabéis, TEI es un esquema de marcado de textos, y aquí lo que obtiene realmente es una plantilla básica a la que luego, dependiendo del proyecto, lógicamente cada uno tendrá que hacer sus modificaciones. Vale. Bueno, aquí a la derecha simplemente os he puesto la diferencia que hay entre un editor de texto y un procesador de texto, porque creo que también son dos conceptos que a veces confundimos, y un editor de texto es aquel el que te permite introducir texto plano, es decir, sin cambiar su aspecto. No puedes modificar fuentes, formatos, etc. Ejemplos de editores de texto pues serían el blog de notas, el Notepad, y luego tenemos el procesador de texto, que es el que te permite introducir texto enriquecido. Aquí ya puedes cambiar el aspecto del texto. Y ejemplos de procesadores, pues como conocéis, el Word, OpenOffice, etc. Bueno, pues tras ver la última etapa del proceso, que es la exportación a los diferentes tipos de archivo de texto, lo que voy a hacer es cerrar las diapositivas. Espero que os hayáis podido hacer una visión de conjunto de lo que es digitalizar y ocerizar, y vamos a hacer la demostración práctica con AVI, y así ya podéis ver por dentro cómo trabaja un software de OCR. Por lo tanto voy a cerrar el PowerPoint. Vale. Y abro AVI. Vale, mi objetivo para la práctica va a ser sencillo. Más que nada quiero que veáis cómo es la interfaz que utiliza AVI y algunas de sus funciones básicas. Concretamente voy a coger un documento escaneado, le voy a pasar el reconocimiento de caracteres, le voy a hacer las correcciones que necesite para que ese documento sea fiable y luego ya el resultado lo vamos a exportar a un .doc para poder abrirlo desde un procesador de textos y así poder formatearlo como queramos, a un PDF exacto a la imagen original pero editable y que nos permita hacer búsquedas de texto, y había pensado también a un .epub y así el texto lo podríamos abrir desde un libro electrónico. Como creo que os he dicho, AVI va a ser la opción elegida si lo que queremos es hacer un OCR a texto impreso, y si lo que tenemos que reconocer es texto manuscrito, lo recomendable sería ponerse a trabajar con Transcribus. Esta es la pantalla de inicio. Como veis, tiene la misma fisionomía que las nuevas versiones de los programas de Office, y aquí a la izquierda tendríamos diferentes opciones. Abrir, donde podemos elegir las funciones principales de AVI. Aquí estaría la que nos interesa, que es la del editor de OCR. Digitalizar. El programa nos ofrece la opción de que si tenemos un escáner podemos usar AVI como su software principal. Comparar, que lo que hace es comparar dos versiones diferentes de un documento. Esta versión, en la versión gratuita y en la estándar, no está disponible, solo estaría disponible la licencia de empresa. Y recientes. Desde aquí vamos a poder abrir los últimos proyectos en los que hayamos estado trabajando. Y finalmente opciones. Bueno, aquí podemos ajustar cualquier aspecto del programa, tanto aspectos que influyen a nivel general del programa como aspectos que influyen a un proyecto específico. Vale, pues antes de abrir la imagen, antes de abrir el editor, quería enseñaros la imagen que he elegido para hacer la práctica. Concretamente sería esta. Esta es un JPG, una imagen JPG que me he descargado de la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional. Es del año 1892, es una página que pertenece a la revista El Mundo de las Aventuras. A pesar de ser del siglo XIX, veis que tiene buena letra impresa.
aunque como característica podríamos decir que tiene esta ilustración en medio del texto y que el texto está distribuido en columnas. Bien, pues la vamos a abrir con el editor de OCR. Nos va a pedir que seleccionemos la imagen y en el momento que yo le dé a abrir, el programa automáticamente va a empezar a reconocer los caracteres. Por eso, antes ya me da la opción de poder configurar algún aspecto. Os quería enseñar concretamente la ventana de idiomas. Aquí en este listado pues vamos a tener todos los idiomas que AVI nos ofrece para ocerizar. Y tenemos dos opciones: seleccionar automáticamente o especificar manualmente. En seleccionar automáticamente yo tengo puesto una serie de idiomas en los que el programa por defecto empieza a reconocer los caracteres automáticamente basándose en estos idiomas. Si yo hubiera cargado un documento en un idioma diferente, pues podría especificar manualmente cuál me interesa. Como no es el caso y mi documento está en español y yo tengo aquí marcado el español, no voy a hacer ningún cambio y voy a abrir directamente la imagen en el editor. El programa automáticamente empieza a reconocer los caracteres y esto puede tardar, pues para una página, como veréis, va a tardar muy poco, y para un libro de 500 páginas, pues lógicamente tardará más tiempo. Bien, cuando termina podemos decir que nuestro documento ya está reconocido. Aquí estaría el texto y entramos en la página principal del editor. Esta página está compuesta por 4 secciones. A la izquierda tenemos el panel de páginas, abajo tenemos el panel de zoom, a la derecha vamos a tener el panel de texto y en el medio vamos a tener el panel de imagen. En el panel de páginas se muestran las páginas que contiene el proyecto. En nuestro caso solo va a haber una. Si hubiera más, desde aquí podríamos navegar entre las páginas. Tiene 2 formas de visualización, una que es en miniaturas y otra que es en detalles. Y aquí, si abrimos un poquito más, veremos que tenemos los caracteres con confianza baja. Concretamente aquí me está diciendo que ha detectado 1347 caracteres y 5 de ellos el programa me dice que puede que no estén bien reconocidos. Luego nosotros este número lo intentaremos dejar a 0 utilizando el verificador. Y como os he dicho, abajo tenemos el panel de zoom, por si quisiéramos ver un detalle. Aquí tendríamos el zoom y aquí lo podemos modificar. Bien, pues ahora vamos a cerrar el panel de páginas y el panel de zoom para poder ver los otros 2 paneles mejor. Como hemos dicho, el panel de texto y el panel de imagen. En el panel de imagen podemos editar las áreas de reconocimiento y las propiedades de cada área. Y en el panel de texto vamos a poder ver el texto que ha reconocido, lo vamos a poder revisar, lo vamos a poder editar, etc. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es ver cómo ha estructurado el texto. Aparentemente parece que lo ha estructurado bien. En verde tenemos las áreas de texto y en rojo tenemos un área de imagen. Aunque nos damos cuenta que esta imagen tiene un pie de foto que no ha reconocido, sino que lo ha incluido dentro del área de imagen. Pues lo que vamos a hacer va a ser modificar el área de imagen y crear una nueva área de texto para este pie de foto. Para modificar el área simplemente vamos a situar el ratón en uno de los límites y vamos a arrastrar hasta donde nos interese. Y para crear una nueva área de texto podríamos usar una de estas herramientas, concretamente esta que pone texto, o podremos ir al menú área, trazar área, área de texto y dibujamos el área donde nos interesa. Automáticamente se nos pone en verde porque hemos dicho que era un área de texto, pero vemos como este texto no está en orientación horizontal, sino que está en orientación vertical. Por lo tanto, dentro de las propiedades del área
Pinchando en el área, abajo tenemos sus propiedades, tendremos que cambiar la orientación. Vemos que pone normal y nosotros la vamos a querer girado a la izquierda. Girado a la izquierda, es decir, de abajo a arriba. Y esta nueva área, como no ha sido reconocida cuando hemos lanzado el proyecto automáticamente, vamos a tener que decirle que lo reconozca. Entonces, pinchando en el botón derecho, le daremos a reconocer. Y ahora me estará reconociendo ese área. Para que lo veáis, vamos aquí abajo y el texto nuevo reconocido estaría aquí. Bien. Bueno, pues ahora sí que parece que la página está bien estructurada. Entonces tendríamos que revisar las propiedades de cada área y el orden que el programa ha dado a cada área. Esto del orden va a tener mucha importancia, puesto que en el resultado final el texto va a aparecer ordenado según estén ordenadas las áreas. Y los documentos distribuidos en columnas, a veces en este sentido da fallos el programa. Por lo tanto, vamos a ir a las propiedades. Bueno, marcando una área de texto, aquí abajo salen sus propiedades y tendremos tipo de área. Pues es donde podemos modificar el tipo de área. Tendremos área de texto, área de tablas, área de imagen, etc. Idioma. Podemos volver a cambiar el idioma que ha utilizado en el reconocimiento. Podremos cambiarlo aquí o podremos darle a un área un idioma y a otro área otro idioma si fuera necesario. Y función. Lo tenemos en automático, pero nosotros podemos dar una función determinada a cada área, como texto principal, encabezado, nota al pie, etc. Generalmente en diseños simples de página, las funciones de la función automática detecta bien la función de cada área. Y ahora vamos a ver el número de orden, que es este número que tenemos aquí. Por lo tanto, vamos a ir a la que nosotros consideramos que es el área 1 en orden de lectura, que sería el encabezado, y vemos que le ha dado el orden número 1. A este otro encabezado, que para nosotros sería la 2, le ha dado el número 2. Y luego la 3, que sería la de arriba a la izquierda, le ha dado la 3. Y siguiendo el orden de lectura, pues tendríamos que bajar ya abajo a la izquierda y vemos como en vez de haberle dado el 4, le ha dado el 6. Aquí posiblemente esta ilustración ha despistado al programa y habrá puesto como 4 la de arriba a la derecha. Por lo tanto, vamos a la que nosotros queremos que sea la 4, nos ponemos el cursor donde está el 6 y le ponemos el número que nos interese, en este caso un 4. Luego iremos en orden de lectura a la que queremos que es la 5 y vemos cómo se ha reordenado y ya es la 5, y la que queremos que es la 6 la tendremos que corregir puesto que pone 7. Ponemos el cursor, borramos el 7 y ponemos un 6. Y ya dejaríamos para el final la ilustración, que sería el área número 7, y su pie de foto sería el área número 8. Bueno, antes de seguir vamos a borrar un área que hay aquí abajo, que ahora se ha quedado como área número 9, porque esto realmente es una marca de agua digital que ha puesto la Biblioteca Nacional cuando ha digitalizado el documento y a nosotros no nos va a interesar. Bueno, pues poniéndonos encima del área, damos al botón derecho y pinchamos en eliminar y vemos cómo ya se elimina el área. Vale, pues ahora sí que parece que tenemos bien estructurado el texto, la página, tenemos ordenadas las áreas, y antes de pasar al panel de texto para empezar a exportar nuestros resultados, lo que tendríamos que hacer es ir a los caracteres de confianza baja e intentar poner este índice a 0 utilizando el verificador. El verificador es este botón que tenéis arriba a la derecha, lo pinchamos y se nos abre esta pantalla. Esta pantalla, como veis, tiene la misma forma que los correctores ortográficos de un procesador de texto. Aquí arriba tendremos el documento original, aquí arriba tendremos el texto reconocido y nos pueden salir dos tipos de mensaje: no está en el diccionario o carácter de confianza baja.
Como son pocas las palabras a revisar, vamos a ir viéndolas una a una. Y la primera que tenemos es esta, Ródenas. Vemos en el texto original que pone Ródenas, vemos que en el texto reconocido pone Ródenas, pero nos dice que no está en el diccionario. Al no estar en el diccionario tenemos tres opciones: o reemplazarla por una de las sugerencias, o agregarla al diccionario, o podemos omitirla. Si queremos un reconocimiento exacto al original, nunca tendremos que reemplazar por una de las sugerencias. O bien agregaremos al diccionario la palabra, o bien la omitiremos. Aquí cada uno decide sus necesidades, yo en este caso voy a omitirla. Ahora ya nos sale un carácter con confianza baja, que es esta A con tilde. En el texto reconocido aparece una A con tilde, pero quizá el programa ha dudado porque la tilde esté tocando el carácter, pero vemos que está bien reconocida. Por lo tanto, no hacemos nada y omitimos. Ahora nos sale esta I latina de fin, nos dice que es un carácter con confianza baja, posiblemente el rabillo de la F esté tocando con el punto de la I, el programa ha dudado, pero vemos que lo ha reconocido bien, por lo tanto omitimos. Bueno, aquí tenemos un to con guión. Este es un caso especial, aquí es un salto de línea, pero posiblemente también sea un salto de área. Pero bueno, como norma general, lo que en todos los saltos de línea vamos a omitir, porque es la forma que luego el programa no se equivoque al hacer las búsquedas. Luego tenemos Valdés, que no está en el diccionario, podríamos agregarla, podríamos omitirla, nosotros vamos a omitirla. Luego tenemos una E con tilde, carácter con confianza baja, es un caso similar al de la A con tilde, vemos que está bien reconocida, por lo tanto omitimos. Aquí nos sale el mismo caso, E con tilde, omitimos. Y ahora aquí en el texto original tenemos un el, y en el texto reconocido tenemos una E con una especie de corchete. La he puesto como carácter de confianza baja, pero vemos claramente que se trata de un error. Por lo tanto, colocamos el cursor en el texto reconocido, borramos el corchete, ponemos el carácter que nos interesa, que en este caso es una L, y al haber hecho un cambio confirmamos. Y luego tenemos esta U como carácter de confianza baja, no sabemos si la F se habrá metido en el carácter o la U puede que esté un poquito más cerrada de lo normal. Vemos que la ha reconocido bien, por lo tanto omitimos. Y cuando terminamos de revisar nos sale esta ventana diciendo que todas las páginas se han verificado y aceptamos. Se cierra el verificador y comprobamos cómo el índice de caracteres de confianza baja ya ha quedado a 0. Por lo tanto ya podríamos pasar al panel de texto para exportar nuestros resultados. Como veis, en el panel de texto, como dijimos, aquí podremos revisar el resultado, podremos editar el resultado, tiene todas estas herramientas de edición al estilo de un procesador de texto, pero me gustaría sobre todo que nos fijásemos en estos dos menús desplegables, este de la derecha y este de la izquierda. En este de la derecha vamos a tener los formatos de texto. ¿Qué formato queremos darle al texto antes de exportarlo? Como veis, tendremos una copia exacta, copia editable, texto con formato, texto sin formato y diseño de página flexible. La copia exacta va a generar un texto idéntico al original. Y aquí abajo vamos a tener los tipos de archivo que soportan este formato. La copia editable va a generar un texto muy similar al original, pero con la ventaja de que luego en un procesador de textos va a ser fácilmente editable, no como la copia exacta. Y aquí abajo vamos a tener los tipos de archivo que soportan este formato. Luego tendremos el texto con formato. Aquí no se va a respetar el espaciado, no se va a respetar la ubicación de los objetos, pero sí va a conservar lo que son las fuentes, los tamaños de fuente, los párrafos que nosotros le demos. Y luego tenemos el texto sin formato.
Aquí no va a conservar ningún aspecto relacionado con el formato. Vamos a obtener, por así decirlo, el texto en bruto. Y finalmente tenemos el diseño de página flexible, que solamente lo soporta el tipo de archivo HTML y está más dirigido a textos que luego tengamos la intención de colgar en la web. Bien, pues luego, pues como dijimos, nosotros queríamos un documento, un .doc, para poder abrirlo desde un procesador de texto y poder formatearlo como quisiésemos. Queríamos un PDF exacto al original que permitiese búsqueda de texto y queríamos un .epub para poder abrir el texto desde un libro electrónico. Pues ahora, jugando con los formatos de texto y los tipos de archivo, vamos a obtener esos tres resultados. El primer resultado, quiero el texto en bruto, y para poder modificarlo como quiera yo desde un procesador de texto, por lo tanto le voy a dar a texto sin formato. Y luego en tipo de archivo voy a elegir el .doc, aquí le daría el nombre, aquí elijo el tipo de archivo, tendría todos estos tipos de archivo, voy a elegir el .docx para abrirlo desde Microsoft Word. Le doy a guardar y el texto directamente se me va a abrir en Word. Desde aquí yo ya puedo jugar con el texto como yo quiera. Tengo el texto en bruto y voy a poder hacer los cambios o usarlo como yo quiera. Lo único en este caso que nos puede salir, voy a hacerlo más grande para que lo veáis, nos pueden salir estos símbolos que suele pasar con los periódicos siglo XIX o que haya saltos de línea con guión, y por cada salto de línea con guión me aparece este símbolo y tengo que suponer que en todo el texto aparecerán más. Por ejemplo, aquí hay otro. Pues para quitar todos estos símbolos de golpe le puedo dar a reemplazar, a más, a especial, y aquí hay una opción que se llama guión opcional. Se ha marcado ahí, en reemplazar con lo dejo en blanco y pincho en reemplazar todos. Me dice que se han realizado 5 reemplazos, le digo que sí, 6 reemplazos, ¿vale? Le digo que sí y cierro. Y vemos como ya este símbolo ha desaparecido, tanto de aquí como el que había por aquí y cualquiera que pueda aparecer en el texto. Bien. Pues aquí hemos obtenido el texto en bruto. Ahora dijimos que queríamos una copia exacta al original en PDF que permitiese búsquedas de texto. Pues en los formatos de texto pincharé en copia exacta y en los tipos de archivo lo guardaré como documento PDF que permite búsquedas. Me preguntará cómo lo quiero llamar y lo guardaré. Aquí se abre el documento PDF exacto al original, pero ya puedo manipular el texto. Puedo seleccionarlo, puedo copiarlo, incluso puedo hacer búsquedas. Para que veáis, vamos a ver el salto de línea con salto de área, que era este to, que es desembocadura del tocuyo. Ponemos control F, escribimos tocuyo y me indica aquí el to y aquí abajo cuyo. Bien, y si quiero probar también el área que creamos del pie de foto, vamos a poner fuga. Bien, y vemos que lo ha detectado y que me indica la ubicación de la palabra. Bueno, antes cuando hemos visto el texto en crudo lo hemos abierto desde un procesador de texto, pero vamos a volver a poner texto sin formato y vamos a guardarlo en un editor de texto, que sería un TXT. Pues haríamos el mismo paso, con la salvedad de que aquí en vez de ir a .doc iríamos a texto TXT. Guardaríamos y el texto se abriría desde un editor de texto y tendríamos aquí el texto en crudo.
Vamos a cerrar. Y bueno, por último dijimos que queríamos abrir el texto desde un libro electrónico. Y quiero hacerle algún cambio de formato. Por lo tanto, lo que voy a ponerle es texto con formato. Desde aquí puedo, si quiero la imagen o no quiero la imagen del texto, igual que el encabezado, desde aquí puedo activar que si quiero el encabezado o no lo quiero, pero vamos a decirle que no quiero ni la imagen ni el encabezado. Pero sí quiero poner a Don Juan de Ródenas, cambiarle el formato y ponerlo en negrita, y a Puerto Cabello también. Bien, pues tenemos texto con formato, y en guardar le vamos a dar a guardar como EPUB, como publicación electrónica. Volvemos a esta pantalla, le damos a guardar, sí, y vemos cómo el texto se me abre en este programa de Adobe de ediciones digitales, y aquí tendríamos nuestro texto, y este texto estaría ya disponible para que yo pudiera enchufar al ordenador un libro electrónico o una tableta y exportar este texto. Y vemos cómo el formato que le hemos dado nos lo ha conservado. Vale, pues vamos a cerrar. Y entonces, recapitulando, con AVI hemos visto su interfaz, hemos modificado un área, hemos creado otra, hemos eliminado una, hemos visto las propiedades de área, hemos ordenado áreas, hemos visto cómo funciona el verificador, y luego hemos jugado un poco con lo que son los formatos de texto y los tipos de archivo. Bueno, pues esto ya es como todo. Para aprender a utilizar AVI es ponerse a trastear con el programa, con documentos propios, ir haciendo pruebas, y poco a poco va apareciendo toda la casuística que puede darse y uno termina por aprender. Y por eso yo creo que, como os he dicho antes, que es buena opción descargarse la versión gratuita y ponerse a hacer pruebas con el programa. Y lo mismo digo para Transcribus. Os recomiendo que os descarguéis Transcribus, sobre todo si tenéis textos manuscritos o textos con tipografías no comunes, y aunque no hemos profundizado tanto en él, vais a ver que su funcionamiento también es intuitivo, es fácil, y de todas formas tenéis información en su propia plataforma de cómo se utiliza, y veréis que es sencillo. Así que yo creo que voy a dar por terminada la sesión. Espero que podáis sacarle algún provecho. Seguro que me he dejado algunas cosas en el tintero, pero bueno, no hace falta que os diga que estoy a vuestra disposición. Sabéis que podéis encontrarme en la biblioteca de filología. Bueno, esperemos que pronto volvamos a la normalidad y nos podamos ver por allí. Y si no, bueno, tanto a la gente que es de la Complutense como de los que no sois de la Complutense, tenéis este correo electrónico, janmei01@ucm.es, por si queréis comentarme alguna cosilla de estos temas, pues ahí os atiendo. Así que nada más, un saludo, buenas tardes y muchas gracias.